Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Además, me veo muy rodeada de caras amigas, así que les agradezco a todos su asistencia y, sobre todo, agradezco al Consorci de Salut i Social de Cataluña la invitación a participar en este debate. Sé que la expectativa que se ha levantado es mucha, espero no defraudarles. Me alegro de que el doctor Sánchez hablara antes que yo, porque entonces así ya me ha facilitado a mí la tarea. Creo que en algunas cosas, en bastantes cosas, podemos estar de acuerdo. Quizá yo le doy otra interpretación y en eso consistirá, yo creo, el debate. Al fin y al cabo, los hechos, en principio, son los mismos. A veces es como los miramos. Bueno, la verdad es eso, que el tema de los copagos hasta ahora ha sido un tema tabú. Había una gran resistencia a hablar de ello, había resistencia a modificar el status quo y ahora, quizá por la presión de la demanda que ha supuesto el aumento súbito de la población, ayudado también por la crisis financiera, pero yo no quiero hacer énfasis en lo de la crisis financiera porque precisamente voy a huir de justificar los copagos por cuestiones financieras, pero lo cierto es que la situación actual parece que nos invita a todos a estar más abiertos a hablar del copago y en ese sentido parece que toca hacer algo, ¿no? Utilizando aquella frase de antes no tocaba, ahora parece que toca hacer algo. Y por eso estamos aquí y vamos a ver si contribuimos a avanzar un poco en reflexionar desde un punto de vista técnico, porque estas son sesiones técnicas, según nos invitaba la doctora María Luisa Vázquez, y eso es lo que voy a pretender hacer. Y como es un poco técnico, bueno, empezaré diciéndoles algo que ustedes ya saben. Las formas de financiar el consumo de los servicios sanitarios son fundamentalmente dos. Una es mediante los seguros, es decir, un seguro en lo que consiste es que pagamos previamente y pagamos primas en el caso de los seguros privados, y las primas de los seguros privados suelen estar relacionadas con el riesgo o al menos alguna variable que se acerque a nuestro riesgo financiero como la edad o el sexo. Y también, de otra manera, otro tipo de seguros son los seguros públicos y, como saben ustedes, hay dos tipos de sistemas públicos, los financiados por impuestos y los financiados por cotizaciones. Los financiados por impuestos son los sistemas nacionales de salud, que es nuestro sistema actualmente, y los financiados por cotizaciones sociales son los sistemas de seguridad social. Los impuestos y las cotizaciones no están relacionados con el riesgo, sino que están relacionados en principio con la capacidad de pago, es decir, pagamos en función de nuestra capacidad de pago y por lo tanto son independientes de la utilización y de la necesidad y del riesgo. La otra forma de pagar por servicios sanitarios es el pago directo. Simplemente vas al médico y si, por lo tanto, si utilizas lo pagas y si no lo utilizas no lo pagas. Los copagos comparten un poco, en parte, este principio. ¿Por qué existen los copagos o cuál es el fundamento? Y de hecho mi intervención va a estar aproximadamente dividida en 4 secciones, aunque no está aquí marcado. En una primera parte intentaré hablar de los fundamentos del copago, en la segunda parte presentaré un poco la evidencia empírica de los copagos y después hablaré sobre algunas cuestiones polémicas y las recomendaciones que yo haría. Este es un poco el esquema de la sesión. Entonces, hablando de los fundamentos, esta diapositiva es quizá básica, es la básica para entender todo el resto de la intervención, incluso el resto de mi posición ante los copagos. Lamento que algunos seguramente que lo conocen muy bien, las típicas curvas de demanda. De hecho, yo he dado clases a algunas personas que hay aquí enseñándoles lo que era una curva de demanda. Y para los que no, pues se los digo muy claro. El problema de los seguros, es decir, el pago previo que veíamos antes por los servicios sanitarios, es que una vez que has pagado, en el momento de ir a consumir, si no pagas nada, tienes un precio monetario cero en el momento del consumo, te sientes como que puedes consumir todo lo que quieras. Es decir, que puedes consumir, como, a ver si se ve aquí, en este punto, puesto que el precio es cero, consumimos hasta que el beneficio que esperamos es cero. Fíjense que la curva de demanda precisamente tiene una pendiente negativa, es decir, es una relación inversa entre precio y cantidad, porque lo que está representando es que el beneficio de eso que vamos consumiendo, es decir, de las cantidades adicionales que vamos consumiendo, es cada vez menor. Entonces, cuando llegamos aquí, estamos consumiendo unidades que tienen un valor esperado cero.
un beneficio esperado cero. Y por lo tanto, somos racionales y si el precio monetario es cero, consumimos Q estrella, que es la cantidad, que es de allí donde tenemos también un beneficio cero. Entonces, los seguros, efectivamente, como les decía antes, como ya hemos pagado, incentivan, por su propia naturaleza, tanto los seguros públicos como los seguros privados, incentivan un consumo excesivo de servicios sanitarios. Y es muy importante matizar qué entendemos por excesivo. Excesivo no es que sea más o menos alto que la media, que posiblemente sea un indicio de que es excesivo. Pero excesivo para los economistas tiene un significado muy preciso. Excesivo significa que tiene un beneficio o un valor inferior a su coste. Por lo tanto, no quiere decir tampoco que no tenga ningún valor. El consumo puede ser excesivo cuando el valor o el beneficio es positivo, pero si su coste es muy alto, desproporcionadamente alto, igualmente lo consideremos un consumo excesivo. Entonces, fíjense que esto está relacionado con ese concepto de coste-efectividad. La idea es el consumo excesivo, es el consumo de aquellos servicios que tienen muy bajo nivel de efectividad con respecto al coste, pero siempre con respecto al coste. Por lo tanto, nuestro concepto de excesivo es un concepto que tiene muy en cuenta ambos lados del balance, la efectividad y el coste. No es un concepto así arbitrario de tenemos más que los demás. Claro, si el valor esperado o nuestro grado de necesidad fuera mayor, pues a lo mejor el tener más visitas que la media estaría justificado y eso no sería excesivo. Por lo tanto, quiero que se quede muy claramente con la idea de que excesivo es todo aquello que tiene un beneficio esperado inferior a su coste. Porque eso es lo que después va a justificar el que se ponga un copago. Porque lo que vamos a querer evitar es precisamente este uso excesivo. Naturalmente ahí está también la dificultad, pero entonces el problema de los seguros privados es que de los seguros públicos y privados, es decir, del seguro, de la propia asistencia del seguro, es que ese exceso de consumo conlleva un incremento de los costes, es decir, de los costes del sistema, del gasto del sistema, que hace que se tenga que financiar de alguna manera. En el caso de los seguros privados, pues hay que aumentar las primas de los seguros y en el caso de los sistemas públicos, pues habrá que incrementar los impuestos y las cotizaciones. Por supuesto, las necesidades de financiación del sistema no vienen solo de ese exceso del consumo. Ahora después lo veremos, la tendencia al alza del gasto sanitario al que se refería el doctor Sánchez procede sobre todo de la incorporación de nuevas tecnologías y no tiene mucho que ver con copago o no copago. Bien, entonces el problema de los seguros es eso. Como estamos absolutamente cubiertos, eso es lo que los economistas llamamos, y quizá ustedes lo hayan leído, porque además se utiliza este concepto mucho con respecto al comportamiento de los bancos y la crisis financiera, el exceso de consumo es lo que a veces llamamos el riesgo moral. Es decir, cuando estamos absolutamente asegurados, nos volvemos menos conscientes de los costes de nuestras acciones. O cuando esperamos que las cosas no tengan una repercusión muy negativa, pues tenemos menos en cuenta los costes, que esto es lo que les ha pasado a los bancos. La idea es como los bancos se ha utilizado mucho el concepto de riesgo moral. Si los rescatamos, pues van a seguir haciendo lo mismo que venían haciendo, por ejemplo, concediendo hipotecas de manera excesivamente descuidada, sin evaluar suficientemente, porque si no se derivan consecuencias de su comportamiento imprudente, pues van a seguir haciendo. Entonces, esto sería la misma idea, es la idea esa del riesgo moral, de no tener suficiente conciencia del impacto que tienen nuestras decisiones en los costes para todos.